Dios los bendiga, hermanos. Espero que hayan estado disfrutando esta serie de estudios en el libro de Juan, en su Evangelio. Yo les he disfrutado mucho en mi estudio independiente y ya habiendo entrado en el texto un poco más profundo desde semanas atrás, cada vez que predico me emociono por la dirección que Dios nos está permitiendo tomar para cuando lleguemos a tales secciones. Un libro fascinante, creo que ya he dejado eso en claro. Hemos hablado hasta ahorita sobre el autor, el escritor, la fecha, dónde fue escrito, etc. El autor es el Espíritu Santo, el escritor, el apóstol Juan, aunque no se identifique directamente, lo deja muy en claro cuando lo comparamos con otros escritos en la Biblia y con testimonio de la iglesia, de la iglesia en los postreros tiempos, lo han establecido como tal. Juan, al parecer, según lo que la iglesia dijo en el segundo hasta el quinto siglo, lo escribió desde Éfeso, una ciudad bastante pagana, una ciudad bastante gentil, y eso es significativo porque dará explicación del por qué Juan escribió como escribió, porque su estilo y su teología bastante diferente en muchos sentidos con los sinópticos o los libros de Mateo, Marcos y Lucas. Veremos un poco sobre eso. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema del libro. Todos sabemos el tema del libro, quiere proclamar las buenas nuevas en nuestro Señor Jesucristo. Solamente que el día de hoy lo vamos a justificar un poco más. Veremos los versículos en donde nos demuestra los propósitos del apóstol Juan, qué era lo que quería dejar en claro para su lector original. Y por supuesto notaremos en los siguientes versículos que vamos a leer que él tenía una aspiración universal. En otras palabras, no solamente quería hablarle sobre el Evangelio a los de Éfeso, tenía una intención universal, quería hablarle a todos sobre nuestro Señor Jesucristo y sobre su Evangelio. Veremos que en su libro hay temas que le llamarían la atención a los gentiles, a judíos helénicos, judíos quienes estaban acostumbrados a las costumbres y a las convicciones gentiles o grecorromanas. Veremos que en el libro demuestra que él tenía un interés para persuadir al judío que Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento, y veremos también que el libro está intencionado a darle una base muy fuerte de la teología de Cristo, la cristología. Es el libro que más habla sobre Cristo en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su persona. Es el libro que quizá habla más de Jesús como el Hijo de Dios. Y ese es por sí un tema no muy sencillo, queridos hermanos. Es algo fundamental que debemos de confesar, como dice Romanos 10, versículo 9, debemos de confesar que Jesús es Señor, y debemos confesar y creer para ser salvos que Jesús es el Hijo de Dios. Podemos conocer aspectos básicos sobre esas declaraciones, pero el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios no es muy fácil de explicar. Solo tómese el momento por ahorita y hágase la pregunta, ¿qué significa que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué implicaciones hay detrás de esa declaración? ¿En qué sentido, queridos hermanos, es Jesús el Hijo de Dios? ¿Fue adoptado Jesús en la tierra como Hijo de Dios? O sea, tuvo un nacimiento normal como nosotros, pero el Padre lo adoptó y lo declaró como hijo suyo. ¿Eso es lo que significa? ¿O la frase Hijo de Dios realmente es figurativo y realmente no hay una relación filial con nuestro Dios o una relación sobrenatural, podríamos decirlo así, entre Jesús y el Padre? Tómese el tiempo y verá que es muy difícil de explicarlo. Una cosa es creerlo, queridos hermanos, pero otra cosa es sistematizarlo y explicarlo. Y fíjense que si se siente mal el no poder hacerlo inmediatamente, pues no se preocupe, porque la iglesia en este entonces tampoco sabía muy bien cómo explicarlo. Se requiere de mucho estudio, pero gracias a Dios podemos tomar bases fundamentales
sobre esta doctrina y decir, ok, quizá no sé todo lo que signifique esto, o quizá no puedo compararlo con nada más en este mundo en cuanto a la relación de Jesús con el Padre, pero puedo decir que no significa esto y puedo decir que sí significa eso. Y el libro que más se encarga para que nosotros tengamos una base para explicar doctrinas como este es el de Juan. El libro que una vez más es el más cristológico quizá dentro de estos detalles muy importantes sobre Jesús y su relación con el Padre. Muy importante porque de hecho tiene un fundamento en el Evangelio, por lo cual si yo digo algo erróneo sobre la humanidad o sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo, estoy propenso a decir algo equivocado sobre el Evangelio. Estoy propenso a creer algo equivocado sobre el Evangelio. Entonces, estas bases nos los deja nuestro Dios a través del apóstol Juan y también de otros libros suplementarios. No vengo a decir que Mateo, Marcos y Lucas no hablan sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo o sobre el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Todos ellos lo hablan. De hecho, Marcos, el libro que es más criticado o más señalado por personas dentro y fuera de la iglesia, de decir Marcos solo se enfocó en la humanidad de Cristo, es totalmente erróneo. Desde los primeros 3 versículos te dice Marcos que una es el Hijo de Dios y que Jesús es Señor, en solo los primeros 3 versículos. Y luego también tenemos cuando Cristo estaba enfrente del Sanedrín, cuando estaban a punto de llevarlo con Pilato, que Jesús les declara directamente que yo soy el Hijo del Hombre que estará sentado en la diestra del Padre. Ese era en ese entonces, y dentro de su contexto bíblico de Daniel, estaba declarando Cristo su deidad, su soberanía sobre el mundo. Entonces todo esto es muy importante, pero el libro que más lo deja en claro es el de Juan. Entonces es muy importante el libro y conocer el tema y quién era su audiencia original para esto. Bueno, voy a leer un poco de lo que dice aquí el slide y vamos a ver muchos textos sobre esto. Siendo Juan un apóstol y un judío palestino, su misión fue presentar el evangelio a todo el mundo. Desde Éfeso, en una ciudad, como dije, muy pagana, lleno de idolatría, él quería destruir esos falsos dioses a través del evangelio de Jesucristo, porque de otro medio no era posibilidad de hacerlo. No podías destruir el paganismo con la filosofía, porque los filósofos por ellos mismos eran paganos. Aunque sí dijeron verdades sobre Dios, sobre un Dios singular, ciertamente ellos aún así eran paganos. Solamente fíjense en el discurso de Pablo en Hechos 17 con los que estaban en Atenas. No tiene el mundo la herramienta para destruir esos falsos dioses, solamente el poder de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Y Juan quería hacer eso. Su misión era escribir el libro desde Éfeso y que fuera copiado y llevado a otras ciudades y a través del imperio para cumplir todos estos propósitos de los cuales ya he explicado. Pero el discípulo que Jesús amaba, o sea el apóstol Juan, quería convencer a su audiencia, que cual es una audiencia universal, que Jesús es el Mesías, que Él es el Cristo prometido del Antiguo Testamento. El Mesías, como sabemos, como hemos leído pasajes del Antiguo Testamento, específicamente de Isaías, el Mesías no era solamente un concepto de un héroe local que iba a lograr una batalla o una victoria militante local. El Mesías, según el Antiguo Testamento, iba a ser el instrumento, la diestra, el brazo fuerte de Jehová, que iba no solamente a conquistar lo que el mundo judío y gentil no podía conquistar. Cristo fue enviado por el Padre, según las Escrituras, para conquistar lo que nosotros no podemos conquistar. Y sus límites no eran geográficos, eran universales, no eran atemporales, era pues universal. Entonces Juan quería convencer a su audiencia de que Jesús es el Mesías. Y por eso en muchas ocasiones Juan te menciona sobre las pruebas que verifican esto. Va con Moisés, va con Juan el Bautista, va con las Sagradas Escrituras y dice todo lo que Jesús está haciendo
Es lo que testificaron las antiguas escrituras. Y también quería convencer a su audiencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Como dije, es un tema complicado pero esencial para nuestra fe. Veamos si pueden acompañarme a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, vamos a ver primeramente que el apóstol quería convencer a su audiencia que Jesús es el Hijo de Dios. Es diferente de Hércules, no fue un hijo de una deidad como en ese sentido, o como los sentidos que lo tenían en el panteón griego. Jesús es el único, unigénito Hijo de Dios que tiene una relación eterna y distinta con el Padre, que nadie más puede proclamar tener de la misma manera. Y el Evangelio se basa en ese hecho. Jesús es el Hijo de Dios. Juan 1, versículo 14, nos dice lo siguiente: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Voy a continuar leyendo hasta el versículo 18. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Juan quiere lograr esto, quiere persuadir a su audiencia de que Jesús no solamente es un héroe local o cualquier otro profeta como los del Antiguo Testamento. Por supuesto que Cristo ejerció un oficio de profeta, un papel de profeta en su ministerio terrenal, pero era más que eso. Era más que un profeta, era más que un ser humano. Él fue y es el Hijo de Dios en la carne, como dice el versículo 18, en la carne, lo cual ha llevado a muchos a decir que la dicha encarnación, el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo un ser humano por nosotros, representativamente por nosotros, vicariamente por nosotros, lo clasifica como el milagro más grande que ha habido, el milagro de milagros. Nadie hubiera inventado esto en el primer siglo. Nadie se hubiera atrevido de los judíos crear algo así, de que el Mesías iba a ser el Hijo de Dios y que el Mesías tenía un oficio eterno y que el Mesías iba a ser llamado así y que iba a encarnar, como lo dice Juan. Esto es lo que hace el Evangelio original, auténtico, de revelación divina. Y como dije, vamos a hablar un poco más cuando progresemos en la exposición en los siguientes meses, qué significa el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, porque Juan lo explica. Es en muchos sentidos un misterio, pero en muchos sentidos es un dato revelado por nuestro Padre Celestial. Quiere convencer a su audiencia de que Jesús es el Mesías. Estos se usan sinónimos en la persona de Cristo. A veces Pablo se refiere a Cristo como el Hijo de Dios, o a veces como el Cristo. Se usan de la misma manera en ciertas ocasiones en las Escrituras. Mismo capítulo, vamos a leer desde el versículo 19 al 28. Mismo capítulo 19 al 28, nos declara Juan que Jesús es el Cristo. Dice: y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Juan ya estaba teniendo un ministerio, un impacto grande en la sociedad judía, de su proclamación del arrepentimiento, su elocuencia y lo distinto que él era del Sanedrín. Juan era el polo opuesto de los rabinos o de aquellos quienes enseñaban la ley en ese entonces. Estaba en el desierto, proclamaba y hacía para ellos en sus ojos un rito extraño de agua y de arrepentimiento,
Entonces la gente empezó a decir, quizá Juan el Bautista es el Mesías, es esta figura mesiánica, misteriosa, que está viniendo y está proclamando buenas nuevas. Y Juan, como vimos aquí, está diciendo, yo no soy el Mesías, pero fíjense lo que dice. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Versículo 22, le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí está igualito que en Marcos. Marcos capítulo 1, como lo vimos hace unos años, empieza con esta porción de las Escrituras. Habla sobre Isaías 40 cumpliéndose en la persona de Juan el Bautista. La misión de Juan el Bautista era preparar el camino ¿para quién? Para el Señor y para el Cristo, para Jesús, en otras palabras. Entonces está utilizando ya la Escritura, el apóstol Juan, para decir Jesús es Señor y Cristo. Isaías lo profetizó, Juan lo proclamó y lo hemos visto con Jesús en su ministerio terrenal. Versículo 23 dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esta era una tarea, una obra que hacía el esclavo más bajo posible. Y está diciendo, fíjense cómo Juan se mira en comparación de Cristo aquí. Él es antes de mí, no solamente en aspectos físicos, sino ontológicos, que Cristo es Dios. Dice, estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y muchas porciones en el libro de Juan habla sobre eso, pero hablemos un poco en detalle de esto. Como dije, quiere convencer de estas facetas del Evangelio. Vamos al capítulo 20, Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Y va a ser repetitivo lo que vamos a leer, pero solo para que tengamos en claro que desde el inicio Juan te dice, estoy escribiendo para convencerte de esto. Y luego al final lo vuelve a decir, escribí todo esto para que seas persuadido a creer en el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, Señor de señores. Juan 20, 30 al 31 repite su tesis, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, este es el tema de este libro, del libro que estamos estudiando, que creamos que Jesús es el Mesías, que creamos que Él es el Hijo de Dios, y que sepamos que si creemos en esos dos puntos esenciales del Evangelio, seremos salvos. A veces nos incomoda eso en que solamente el expositor hable de la fe o de la creencia, porque rápidamente nuestras mentes dicen, ¿qué tal sobre el arrepentimiento? ¿Qué tal sobre la confesión? ¿Qué tal sobre el bautismo? Hermanos, cuando la Biblia habla sobre la fe, excluido de lo que estaba diciendo ahí, es todo un paquete, queridos hermanos. Entonces, no hay necesidad de que yo explique, sí, pero acuérdense que el bautismo y eso, no, porque todo es parte del contexto salvífico que nos enseña la Biblia. Es esencial creer en esto para ser salvo, para tener, como dice el apóstol Juan, vida eterna. Yo no puedo tener vida eterna si no creo en la deidad de Cristo. Yo no puedo tener vida eterna si no creo que Jesús es el Salvador, el Rey, el Mesías del mundo. Es por eso que a veces los estudios se prolongan.
del por qué los estudios a veces va muy en detalle en ciertas situaciones. Porque el diablo y el mundo constantemente va a poner objeciones, va a poner tropiezos en estas doctrinas que son fundamentales para nuestra fe y, por ende, para nuestra salvación. Entonces uno tiene que aprender a ser celoso sobre estas doctrinas y ser muy fijado a veces en las frases que hay o en las frases que utilizamos, incluso en los himnos que hacemos. En el cuarto siglo, la iglesia, ya después de pasar por un periodo muy intenso de persecución, la iglesia ya estaba siendo más popular, ya se podían reunir en paz, y ahora era el momento para explicar estas doctrinas que son una vez más esenciales para nuestra salvación. Y se empezó a dar a conocer de que no todos los que proclamaban ser cristianos creían en la deidad de Jesús, de que unos como los gnósticos decían, Jesús no puede ser un ser humano y Dios en la carne a la vez, porque ese es contradictorio de lo que nos enseñó Platón. Cristo es una criatura, no puede ser Dios, no puede ser el Hijo de Dios eterno. Y en cuanto más objeciones hay, más la iglesia tiene la responsabilidad de defender su fe y de articular una fe que es doctrinalmente y teológicamente basada en las Escrituras. Muchos en ese entonces fueron solamente para poder congeniar con otras perspectivas paganas y filosóficas, empezaron a crear himnos que afirmaban una falsa información sobre Cristo, diciendo que Cristo es meramente un hombre o que solamente es mitad Dios y eso. Y la iglesia empezó a ser muy celosa y a fijarse muy bien en quienes tenían doctrina, quienes estaban componiendo himnos que iban en contra de la doctrina cristológica que tenemos en las Escrituras. Entonces, muy importante por el simple hecho de que lo que creemos sobre Cristo va a determinar nuestra salvación. Así de sencillo. Por eso, aunque sea difícil, aunque sea complejo, debemos de siempre estudiar estas Escrituras. Porque créeme, uno pensaría, después de 2000 años ya no habría objeciones. Y sí las hay. Y bastantes. Muchas, queridos hermanos. Muchas. Por eso tenemos que estudiar continuamente, porque lo que decimos sobre Cristo, lo que creemos sobre Cristo, es esencial para nuestra condenación o salvación. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 2. Veamos una epístola del apóstol Juan. Primera de Juan 1, capítulo 1, versículos 1 al 2. Te repite exactamente lo mismo. Pasaron ciertos años después de escribir el libro de Juan, de su relato del Evangelio, y a pesar de que ya era más avanzado en edad, proclamó lo mismo. Dice, 1 Juan 1 al 2, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Él proclamó el Evangelio de Jesucristo. Después de que Cristo resucitó, tuvo una convicción que no iba a cambiar. Tuvo una misión que tampoco iba a cambiar. Él iba a proclamar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios, quien dio su vida por nosotros y resucitó al tercer día para cementar nuestra salvación, para lograr nuestra salvación. Una vez más, por eso es tan importante fijarse en lo que el mundo dice sobre nuestra fe, sobre lo que uno dice sobre nuestra fe. Porque una vez más, nuestra salvación depende de esos hechos. Regresando al slide, si se puede, mencioné que este tema es universal, es para todos, fue escrito para gentiles. La vez pasada que tuvimos el estudio hablé sobre eso. Para persuadir a un gentil
es similar a tratar de persuadir a un ateo el día de hoy. Nunca se han puesto a pensar cómo voy a tratar de evangelizar a un ateo si él nunca lee su Biblia, si él no cree en Dios y mucho menos cree en la inspiración de las Escrituras. ¿Nunca han pensado eso? Es por eso que casi no crece la iglesia, queridos hermanos, porque no sabemos hablarle a otras personas quienes no creen en la existencia de Dios, en la inspiración de las Escrituras, etc. Había un problema similar aquí. Personas con tradiciones muy antiguas, creyendo en falsos dioses, leyendo o oyendo los escritos de Homero, de que hablaban sobre los dioses, sobre cómo eran los dioses, leyendo solamente lo que Platón enseñó, lo que Aristóteles enseñó, lo que Pitágoras, todos ellos escribieron. No tenían, la mayoría de los gentiles, ninguna idea de quién era el Dios de la Biblia, ninguna idea de quién era el Dios del Antiguo Testamento. Quizá muchos de esos gentiles, como en Éfeso, ni siquiera habían leído una porción del Antiguo Testamento. Entonces, ¿como ahí qué? ¿No decimos nada o hay algo que podemos decir? ¿Hay un punto intermedio que quizá el apóstol Juan pudo haber utilizado? Sí hubo uno. Ese punto intermedio fue el razonamiento. Es lo que vimos al inicio del libro de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta frase del Verbo no aparece en el Antiguo Testamento. Era una doctrina filosófica. Pero Juan utiliza el concepto filosófico y lo suplementa con revelación y con escrituras del Antiguo Testamento para decir que la verdad es la verdad de Dios y que cualquier avenida de verdad te va a llevar hacia Dios, quien es la encarnación, la epítome de la verdad. Juan utiliza este concepto y otros a través del libro para tratar de encontrar un punto intermedio para gentiles, para que empiecen a ser persuadidos con la lógica, con el razonamiento, y luego tener una base para poder introducirles los aspectos fundamentales de nuestra fe, de las escrituras sagradas antiguas de los profetas. De cualquier otra forma no es posible. Por eso Juan y por eso Pablo evangelizaban de esa manera. El poder de su proclamación, quiero ser claro, no era en los argumentos extrabíblicos. Ahí no se encontraba el poder. El poder se encuentra en el Evangelio, como dice Romanos 1, versículos 16 al 17. Pero tenían que utilizar aspectos de lo que ellos creían para establecer un punto intermedio donde podían dialogar y podían crear pensamiento crítico en la persona para que puedan empezar a contemplar en Dios, en Jesús como el Mesías, en Jesús como el Cristo. Eso es lo emocionante del libro, que es una aventura mental, donde Juan te reta a que pienses sobre tu existencia, a que pienses sobre tu alma, sobre la dirección de tu vida, sobre alguien más grande que tú, Dios. Te proclama la grandeza de Dios y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, y te hace sentir chico y a la vez grande ante los ojos de Dios, que para Dios no le importan las estadísticas, a Dios le importa la persona. Dios no es un Dios de estadísticas, como nos enseña Lucas en el capítulo 15 sobre una moneda, sobre el hijo pródigo, sobre el uno. Dios le importa la persona, a pesar de que la mayoría no quiera creer. Por eso el libro es, como dije, es emocionante, te lleva hacia una aventura sentimental, espiritual y también mental. Por eso podemos decir que fue escrito para los gentiles, fue escrito para los judíos helénicos, fue escrito para judíos incrédulos.
Si me acompañan a Juan, capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. No solo es un libro que trata de evangelizar a personas quienes no eran judías, para nada. Es un libro que tiene ambición universal. Quiere convencer al judío que crea que Jesús es el Hijo de Dios, que tenga una fe, no una fe fideística, eso es creer sin tener fundamento, lo cual es algo que es muy común hoy en día dentro y fuera de la iglesia. Juan quiere que tengan una fe que esté en acuerdo con lo que Dios enseñó en el antiguo pacto y también que esté de acuerdo con la verdad. Dice Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y lo importante, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una palabra que se repite mucho en el libro, lo de testimonio. Y también la que más se repite sobre todas, lo de creer. Creo que pasa el conteo de 100, la palabra creer, en el libro de Juan. Y lo de testimonio no estoy seguro, pero Juan, a través del libro, ofrece varios testigos sobre que establecen la veracidad de la identidad mesiánica de Jesús. Te dice, fíjate en las Escrituras, fíjate en Moisés, fíjate en los Salmos, fíjate en Isaías, en cualquier profeta, y vas a ver a Jesucristo ahí. Sea en alguien como José, el soñador, vas a ver a alguien quien sufrió y que luego fue exaltado por el bien de su pueblo. Ve a alguien como Moisés, quien sufrió grandemente, pero Dios lo utilizó como un instrumento de redención para sacar al pueblo hebreo de la esclavitud. Jesús, Moisés fue una sombra de lo que Jesús es. Puedes ver a personas como ellos, puedes ver escrituras mesiánicas como Isaías 53, que hablan sobre el Mesías dando su vida por el bien de su pueblo, por el pueblo judío y por todo el mundo. Puedes ir a cualquier aspecto del Antiguo Testamento y vas a ver a Jesucristo. Compáralo con el ministerio de Jesús, y vas a decir, no hay nada más que decir que Jesús es el Cristo del Antiguo Pacto, quien en su ministerio se hizo propenso a la humillación, a la debilidad física, solo para poder llevar a cabo nuestros pecados hasta la cruz y resucitar para gloria como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, proclamando un reino indestructible en el cual nosotros somos los beneficiarios de ellos. Ve a Juan el Bautista, dice el apóstol, él estaba preparando el camino para el Señor. Muchos pensaban que él era el Mesías, pero él simplemente estaba preparando el camino para el Mesías. Ve al Espíritu, capítulo 15, versículo 26. Juan 15, 26. Al judío le dice, ve al Espíritu Santo y vas a ver que va a testificar la veracidad mesiánica de Jesús. Juan 15, 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Ve a los apóstoles, en el versículo 27 dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan el Bautista, las Escrituras, Moisés, Dios mismo, el Espíritu Santo, dice, Juan está diciendo, para aquellos judíos quienes están leyendo mi libro, tienes toda la evidencia para tener la convicción firme, razonable, enraigada en las Escrituras antiguas, que Jesús es el Mesías. Y aunque en muchos aspectos es misterioso, es sin duda alguna bíblico su mesianidad, que tiende convicciones y propósitos universales. Que Dios los bendiga, hermanos.